Bienvenido sea a nuestro canal de YouTube. Hoy lunes 23 de mayo del 2022 vamos a estudiar el curso de Descifrando el Apocalipsis, bien, con el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿correcto? El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hemos estado ya eh, impartiendo en total eh, 4 lecciones y con esta es la quinta clase de este curso importante o materia Descifrando el Apocalipsis. Y vamos a proseguir. Bien, tenemos todo el desarrollo hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, la revelación juanina, y luego, cuando avancemos en realidad el desarrollo de esta materia, vamos también a ir eh, complementando, intercambiando con el curso de Daniel. Daniel es un libro que evidentemente tiene mucha armonía y mucha complementación con el Apocalipsis. Tenemos que entender el Apocalipsis juntamente con Daniel. Entonces, Daniel es como el segundo Apocalipsis y el primer Apocalipsis de la Biblia en las escrituras veterotestamentarias. Bien, oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, Dios Todopoderoso, te exaltamos, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y pedimos que nos impartas tu palabra. Queremos que nos hables, queremos ser instruidos, oh Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y cuanto decimos, amén. Bien, no se olvide de suscribirse, usted que nos sintoniza por primera vez en nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, quien le habla, el pastor, maestro de la palabra, Fran Mendoza, de Lima, Perú. Para mí es un gozo poderles impartir cada clase. También estamos desarrollando nuestros seminarios en nuestro grupo de WhatsApp, Aula Bíblica, juntamente con los demás maestros de la palabra, el hermano Henry Jaimes de Colombia, el hermano Sergio Rodríguez también de Colombia, el hermano José Cárcamo de Guatemala, y estamos también compartiendo, pues editando nuestros vídeos, nuestras didácticas, charlas, conversatorios también con el pastor Salomón de México y quien le habla. Bien, ahora sí, abra su Biblia, dele un me gusta a este material audiovisual, comparta nuestros vídeos. Capítulo 2 del Apocalipsis. Bien, vamos a leer el mensaje a Pérgamo. Bien, mensaje a Pérgamo. En la clase anterior hablamos de Esmirna, también estuvimos hablando del mensaje a Éfeso, y en este mensaje a Pérgamo vamos a leer los versículos 12 al 17. Bien, tenga ahí también su cuaderno, su lapicero. Quiero mostrarles el primer gráfico, nuestra primera lámina, bien, de presentación, eh, el diagnóstico espiritual a Pérgamo, ¿correcto? El diagnóstico espiritual eh, a, a Pérgamo. Bien, ahí pueden ustedes observar la imagen. Tenemos el dibujo, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, la palabra Pérgamo es un vocablo en realidad griego. Pérgamo, un vocablo griego que significa altura, elevación. Altura, elevación. Y significa también ciudadela de lo alto, Acrópolis. Ciudadela de lo alto, Acrópolis. Ahí lo puede observar, lo puede leer en la parte baja de nuestro cuadro. Bien, ¿cuál fue, digamos, el diagnóstico, las características de este diagnóstico espiritual de Pérgamo? Que, número uno, tuvo una tolerancia doctrinal. Tuvo una tolerancia doctrinal porque se enfrascó en un casamiento, vamos a decirlo así, un compromiso matrimonial con ciertos elementos, ¿no? Que vamos a ir también desarrollando y explicando. Eh, Pérgamo fue el centro idolátrico, bien, por sus templos, por ejemplo, a Zeus, el dios Dionisio, el dios Esculapio,
Y también los emperadores como Augusto César, Trajano, Severo, ¿no? Fue un centro idolátrico, porque aceptó pues el culto a Augusto César, que eran emperadores que se endiosaban, se deificaban, ¿no? Trajano, Severo. En realidad todos los emperadores romanos eran tenidos por dioses, ¿no? Ellos se jactaban de sus poderes, de sus poderes supuestamente divinos, ¿verdad? Y eso es importante que analicemos. Ahora vamos a ver en el segundo esquema la estructura sinóptica, bien, estructura sinóptica de la iglesia de Pérgamo, bien, estructura sinóptica de la iglesia de Pérgamo. Y para ello vamos a leer en la Biblia, vamos a leer el versículo 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras. Siempre esta frase es un estribillo, bien, a lo largo del mensaje de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Evidentemente Dios, nuestro Padre, lo sabe todo, lo escudriña todo. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Un atributo, la omnisciencia divina, todo lo sabe, ¿no? Nada podemos ocultarle. Estamos desnudos delante de Él. Yo conozco tus obras, ¿no? ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Aún así, mire, la iglesia retenía el nombre de Jesús. Y no has negado mi nombre o mi fe. No has negado mi fe. Es importante que usted y yo, y hacemos un contexto en nuestra vida personal, delante de Dios, cómo estamos viviendo, ¿no? Aún así, usted y yo, a pesar de la oposición, a pesar de las luchas, retiene el nombre de Dios en su vida. ¿Invoca el nombre de Dios en su vida? ¿Está negando la fe? ¿Está negando su fe en Cristo o no? Claro que no, ¿verdad? Aun cuando usted atraviese momentos de dificultades, momentos de desaliento, de desánimo, de frustración, pues yo les digo algo de parte de Dios: no niegue su fe. Amén. No niegue su fe en Cristo, porque tiene poder, ¿no? Dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue un mártir. Este hombre, Antipas, fue un cristiano de Pérgamo, fue un mártir, evidentemente. El versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Balac fue un profeta de Dios, pero él se vendió por dinero, ¿no? Balac le ofreció dinero para que maldiga a Dios, bien, para que maldiga a Dios. Y Balac pues también estaba enseñando y promoviendo la fornicación dentro del pueblo de Israel. Usted puede revisar la historia, ¿no? Ahí por ejemplo, si usted busca a Números capítulos 22 al 25, Números 22 al 25, ¿bien? Pero continuemos leyendo. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿no? Habían dos puntos, ¿no? La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Bien. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La exhortación es que se arrepienta, que metanoia, que proceda la iglesia de Pérgamo a hacer un giro, un cambio, un radical, una conversión, una vuelta a Dios, dejando el pecado y volviendo a Cristo. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También es un estribillo: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, entonces, el maná escondido, el alimento, obviamente fue... ¿Qué es esto? Maná significa, ¿qué es esto? Maná. Y fue lo que comieron
los israelitas en el desierto, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿No? Y esto ilustraba o prefiguraba el sacrificio de Jesús, el pan vivo que iba a descender del cielo, la persona misma de Cristo, el pan que descendió del cielo, el maná escondido, ¿no? Ese, ese maná escondido que la nación de Israel iba pues eh, eh, a comer, ¿no? Iba a participar. Este maná escondido, ¿no? En el desierto, que era el pan que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo. Por ejemplo, si leemos en Juan, vamos a leer Juan, bien, para entenderlo mejor, para conectarlo, por supuesto, porque aquí el maná es como un tipo, ¿no? De Jesús. Bien, en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Bien, y versículo 50, sí, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera, ¿verdad? Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, el maná, ¿qué es esto? Era como una escarcha dulce, y los israelitas comían este maná, pero a la postre ellos murieron porque esto no tenía propiedades de curación, de vida, bien, de inmortalidad. En cambio, el pan, Jesús, el pan de vida, descendió del cielo. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, su carne, el cuerpo de Jesús fue angustiado, fue golpeado, escupido, azotado. Amén. Eh, y ese pan, el cuerpo de Cristo Jesús, en esta obra redentiva, nos ofrece la salvación, la vida eterna, a través de la fe en su nombre. Entonces, este maná escondido nos habla en el capítulo 2 del Apocalipsis, en el versículo 17, al que venciere le daré a comer el del maná escondido. Habla de un alimento especial que será parte de la recompensa para un creyente. Bien, la recompensa, ¿no? Un alimento especial, el maná escondido. Dice, y le daré una piedrecita nueva, una piedrecita blanca, ¿no? La piedra es Jesús, Él es la roca. Algo, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, o sea, una identidad nueva. Somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan, por ahora, pero luego eh, tenemos un cuerpo glorificado, le veremos tal como Él es a Él. Si leemos, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, el estado presente de la iglesia, del creyente, hijos e hijas de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y a tiempo futuro, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él retorne en su parusía, seremos, dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La condición o el estado de gloria del creyente, después de la resurrección. Bien, bien, sigamos leyendo. Dice, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe, el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 17. Bien, ahora observemos esta estructura sinóptica, bien, estructura sinóptica del mensaje a Éfeso, o perdón, a Pérgamo, estoy diciendo a Éfeso. Estructura sinóptica, este cuadro, en nuestro segundo gráfico, del mensaje a Pérgamo. Pérgamo significa altura, elevación, ciudadela de lo alto, acrópolis, ¿no? Pérgamo, porque estaba situada pues a una altura, ¿no? En el Asia Menor, Pérgamo. Por eso es que esta característica, este nombre, en su significado, Pérgamo. Bien, en esa estructura de llave
veamos el elogio del Señor. Hemos leído el versículo 13. ¿Mm? El elogio del Señor: yo conozco tus obras, retienes mi nombre, no has negado mi fe. Eso es que se, se espera que un día en el juicio Jesús nos elogie, ¿verdad? Nos elogie a usted y a mí. ¿Mm? Y nos diga, Fran, Mónica, Pepe, Carlos, Paco, Pablo, retienes mi nombre, aún a pesar de la oposición, aún a pesar de la tribulación, no has negado mi fe. Bien. Luego tenemos la censura o la crítica. En los versículos 14 y 15 que hemos leído, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, ¿no? Una crítica, porque como que Pérgamo había estos creyentes habían tolerado la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Bien. Luego tenemos la corrección, versículo 16: arrepiéntete, ¿no? Cambia tu mente, cambia tu estructura de pensamiento, cambia tu chip. Luego en el versículo 17 tenemos el llamado de atención: el que tiene oído, oiga, ¿no? Un llamado de alerta, ¿no? Preste oído, aplique su oído, aplique su audición espiritual. Luego la promesa: al que venciere, ¿no? Al que venciere. Somos en Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿lo recuerda? Capítulo 8 de Romanos: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bien, más que vencedores en Él. Bien, a pesar de todo, a pesar de las luchas, dificultades en la vida, vamos a revisar Romanos capítulo 8. Bien, Romanos capítulo 8. Y vamos a leer ahí en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién hará que neguemos nuestra fe? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, por causa de ti somos muertos. Está hablando de lo que el mundo conceptúa, ¿no? Es decir, por causa del Evangelio tenemos que morir, ¿no? Tenemos que vivir una vida de abnegación. Por causa del nombre de Jesús tenemos que morir a nuestras prioridades propias, es decir, a nuestros deseos carnales, a nuestros intereses personalistas, intereses propios. Por causa de la fe en Cristo tenemos que morir al pecado. Bien, dice todo el tiempo. Dice: somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Padre, a través del Hijo Jesucristo. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, peligros, somos más que vencedores. Declare conmigo: yo soy en Cristo más que un vencedor. Nuevamente, yo soy en Cristo más que una vencedora, más que una luchadora, una triunfadora, un triunfador de la fe. Amén. Bien, ahora les invito a poder apreciar mi tercer esquema. Bien, veamos este interesante gráfico, el tercer gráfico de esta clase. Tenemos ahí el trono de Satanás en la iglesia de Pérgamo. Bien, el trono del diablo, Satanás, dentro de la iglesia de Pérgamo. Habían dos santuarios, vamos a decirlo así, ¿no? Este trono constaba de la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, ¿correcto? Bien, anótelo ahí este gráfico. La doctrina de Balaam. El balaísmo. ¿Qué es el balaísmo? Podemos conceptuar el balaísmo que es un espíritu demoníaco que enseña el evangelio de la prosperidad. Sí, porque Balaam
se vendió, bien, Balaam pues, eh, se vendió por dinero, Números capítulo 22 y al 25, pero el balaísmo es un espíritu muy peligroso, que se ha infiltrado incluso dentro de la iglesia evangélica cristiana, y que enseña el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que el creyente tiene que ser rico, que puede prosperar, o sea, podemos prosperar, claro que sí, pero ellos enseñan un evangelio, digamos, de que de forma necesaria un creyente fue llamado para ser rico, ¿no? Para ser millonario, para tener dinero, pero ellos se olvidan de que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, tener dinero no es malo, es una bendición. Lo malo, lo pecaminoso, es que usted y yo podemos amar el dinero. Si amamos el dinero, para poder codiciarlo, para poder tener bastante, para ahorrar y para ser mezquinos, ¿verdad? Con la gente y amar el dinero, dinero. Claro, amor. Y olvidarse, como dice mi esposa amada Mónica, mis amados estudiantes de nuestro canal de YouTube, como dice ella, y olvidarse de Dios, ¿sí? Es decir, esto es algo lamentable, ¿no? Por eso vamos a leer lo que enseñó Pablo a Timoteo sobre el dinero. Un principio importantísimo, muy importante para que usted y yo podamos entender. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, como dice mi esposa, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, mucha gente que estuvo en el Evangelio, que estaba en la iglesia cantando a Dios, haciendo la obra del ministerio, de pronto, con el dinero, se extravían, dejan de ir a la iglesia, se enfrajan en sus negocios. Está bien tener un negocio, por supuesto que sí, es algo excelente tener una empresa, un negocio, sea pequeño o grande, un trabajo, dignifica al hombre, pero lo malo está en amar el dinero y desplazar a Dios. Lo malo está en dejar a Dios de lado, ¿verdad? Y incluso dentro de la iglesia hay pastores que son buenos, que hacen la obra de Dios con amor, pero hay pastores que lamentablemente, y lo digo así, bien, y es la verdad, hay pastores que lamentablemente sirven por dinero. Es decir, eh, solamente quieren los diezmos, las ofrendas, y no trabajan para Dios. O sea, no tienen interés real por las ovejas, solamente por tener dinero y popularidad y viven bien a expensas del pueblo de Dios. Y eso es algo lamentable, ¿no? Y hay un capítulo donde se dedica a los falsos pastores. Creo que está en Jeremías o Ezequiel. Una denuncia contra los falsos pastores y también profetas. Bien, entonces el balaísmo es un espíritu que enseña el evangelio torcido de la prosperidad. Vamos a leer Judas 11. Judas 11. ¿Qué nos dice Judas 11? Bien, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín fue un homicida, el primer homicida de la historia de la humanidad, y se lanzaron por lucro, nótese bien, se lanzaron por lucro en el error de Balán. Ahí está, Balán profetizó por lucro, se vendió por dinero, y perecieron en la contradicción de Coré. Pero está ejemplificando aquí Judas, ¿no? Se lanzaron por lucro en el error de Balán. Mucha gente se vive por lucro, bien, en el error de Balán. Mucha gente se desvía, bien, en el lucro de Balán. Y también usted y yo podemos leer 2 de Pedro 2:15. Bien, estamos ya terminando esta clase. 2 de Pedro 2:15. Mire, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán. Ahí está, otra vez, ¿no? Siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire, Balán amó el premio. ¿Cuál fue el premio? El dinero. El premio de la maldad. Mucha gente se vende por dinero. Pero es digno que reconozcamos que hemos fallado. Sí,
Yo también de repente en el pasado me vendí por dinero, ¿no? ¿Por qué no? Y lo reconozco, pero pídale usted perdón a Dios. Señor, te pido perdón porque yo lo hice por ignorancia, por muchas cosas. Esa gente dice, sigue en el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad, lo que le ofreció Balac a Balaam, que fue un profeta de Dios, pero que se vendió por dinero. Bien, ahora, lo otro es la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, el nicolaísmo. Vamos a contextualizar en el tiempo presente. Bien, el nicolaísmo sostiene una falsa sucesión apostólica y clerical hasta nuestros días. Por ejemplo, el nicolaísmo dice hay apóstoles, como lo hubieron en el pasado, ¿no? En el pasado hubieron 12 apóstoles, pero sigue habiendo apóstoles. Y también hay mujeres que dicen, yo soy apóstol, apóstola tal, lo cual no es cierto. También el mundo clerical, por ejemplo, eh, los papados, bueno, es un tema del catolicismo romano. Pero esta sucesión apostólica no está enseñada por la Biblia. Quiero leer esta solamente según Apocalipsis 2.2. Apocalipsis 2.2, leemos ahí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Sí, eso es la verdad. Solamente hubieron 12 apóstoles. Ahí en nuestro canal de YouTube tenemos una lección, una clase, una enseñanza sobre los apóstoles. Les recomiendo que puedan ver el video. Bien. Y también vamos a leer 2 Corintios capítulo 11. Bien. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire usted, ahí está. Hay mucha gente, todo aquel que diga yo soy apóstol tal, está en el error. Está en el error. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si él se disfraza como ángel de luz, entonces los ministros de él también se disfrazan como ministros de Dios, dice versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, eso es algo categórico. Tengamos cuidado con este nicolaísmo dentro del apostolado que se enseña hoy por hoy, apostolado pentecostal, que se nos habla de que hay apóstoles muy aparte de los 2 apóstoles de Jesús. Y tampoco no caigamos en el balaísmo, en este evangelio de la prosperidad, ¿no? Que mucha gente se vende por dinero y que ama el dinero dejando de lado a Dios. Bien, comparte este material, espero esta clase haya sido de gran edificación para sus vidas y conmigo será hasta mañana. Les bendigo, un abrazo en el Señor, bendiciones, que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes, amada gran familia de nuestro canal de YouTube.